Tesoros del Ñelol. Creo que la danza nació conmigo. Viví en un pueblo, en Futrono, y parte de mi vida transcurrió realmente en aquellos años entre la naturaleza y los juegos. Claro que estos juegos infantiles eran todos para mí danza, era movimiento. Disfrutaba mucho de estar allí en contacto con la naturaleza y sentirme muy libre. No podía, tal vez, el hecho de que cuando nací, un año prácticamente me tuvieron envuelta en un lulo, como era en esa época, te envolvían y al año creo que movías los ojos. Y una vez que me sacaron este lulo, salí a la libertad. Bueno, la vida fue en realidad entre dulce y agraz. Venía la felicidad como la tristeza al lado, ¿no? Acompañaba muchas tragedias. Muertes de mis hermanos, fue muy duro. De hecho, yo a los 2 años tuve una meningitis. Pensaban que me iba a morir, pero a las 24 horas reaccioné. Y eso dejó en mí esa locura del movimiento, que muy inquieta, que cuando nos trasladamos a Valdivia era incorregible. La profesora le pidió a mi madre que por favor me llevara a tomar clase de ballet, porque los recreos me quedaba escondida en la sala y juntaba las mesas y me ponía a bailar. Y cuando regresaba mis compañeras, todas las obligaba a subir a ellas y bailaban. Entonces, muchas veces pasaba castigada, me dejaban en la pieza aquella donde se dejaban las mesas y las sillas que ya no servían. Y en realidad, para no tener miedo, yo bailaba, para no tener miedo a los ratones. Bueno, mi madre me llevó en aquella época a Bellas Artes a estudiar al conservatorio. Pero no quedé porque no tenía un empeine y el maestro dijo que jamás podría subirme a las zapatillas de punta. Pero me dijo, como eres una persona que se ve que te gusta tanto la danza, te desafío a que un año completo no faltes a clase. Por supuesto que no falté. Iba de lunes a viernes a clase y al año siguiente volví a dar examen y quedé. Bueno, 3 años agarrada a una barra. Era una locura para mí, ser tan inquieta, estar allí. Era tanto el amor por el movimiento que resistí. Y era muy divertido, porque muchas veces cuando se cortaba la luz por los temporales, cantábamos la barra, la sabíamos de memoria. Y entre los ruidos del temporal, la lluvia, los truenos y relámpagos, para mí era un juego eso, era estar metida, inserta en una película, y disfrutaba mucho. La pianista a veces no iba y era la cantante oficial de la barra. Bueno, todo eso fue maravilloso hasta que esta carrera, entre comillas, porque nunca pensé hacer de la danza mi vida, fue truncada por el golpe militar. Fueron años muy difíciles, fue un periodo muy complejo, donde yo vivía, al comienzo vivía frente a Bellas Artes, era cómodo para mí, pero luego nos trasladamos a vivir a una población muy lejos del ballet y por el golpe se cerró todo, pero frente a mi casa había una quinta. Entonces fue tal la impotencia, rompí mi traje de danza, lo corté y me fui a bailar enfrente, me fui con mi perro y estaba la tanqueta afuera de mi casa. Llega el militar y me dice, entra tal por cual o te disparo. Entonces yo digo, a ver si eres capaz, no voy a decir las palabras que le dije, pero a ver si eres capaz de dispararle a una niña. Y me puso la metralleta enfrente y yo lo desafié, tenía él los ojos desorbitados. Fue a buscar a mi madre y le dijo, llévese a esta loca o la matamos. Y por supuesto que yo me quedé ahí. Y todos los días mientras duró ese toque de queda a las 3 de la tarde que comenzaba, yo estaba enfrente bailando. No pudo conmigo. Al tiempo se reabrió otra vez la danza y volví a bailar. Mucho tiempo estaba allí, todas las tardes estaba metida en el ballet. Era mi vida, era mi pasión. Siempre quise irme, pero mi padre, por la muerte de mi hermana, nunca dejó que me fuera de la ciudad. Esa era una gran frustración para mí. Y fui a Santiago, quedé en un 5.º año, pero mi padre no me dejó. Postulé a una beca a Moscú, antes del golpe fue eso. Y había quedado en una escuela coreográfica en Urales.
Y mi padre dijo, no vas a ninguna parte, pero papá, estoy estudiando ruso, tengo posibilidades, ¿por qué no me dejas? Y en realidad el gobierno ruso te daba, eran 9 años de estudio y después 5 años debías retribuir al gobierno lo que había invertido en ti. Mi padre dice, no vas a ninguna parte y te quedas, pero papá, ¿cómo es posible? Y en esos días él sabía lo que venía, era el golpe militar. Si me hubiese ido, creo que nunca hubiese regresado. Bueno, seguí siempre con esa ilusión de poder irme y luego entré a la universidad y en Valdivia tuve que estudié en bachillerato en arte y luego quería irme a Santiago otra vez. La mamá dice, usted sigue acá, y fui a dar examen, hacía patadas con las piedras. Y entré a estudiar pedagogía en arte, mención pintura. Y en realidad la mamá me dijo, por lo menos que te sirva como cultura general, aprovéchalo. Y transcurrió el tiempo y justo fallece mi padre y esa noche yo me pongo a llorar y la mamá me dice, hijita, llore, le hace bien. Yo le digo, mamá, no estoy llorando por mí, estoy llorando, no estoy llorando por el papá, en el fondo estoy llorando por mí porque nunca me han dejado ir de esta ciudad. Y me dice, toma tus zapatillas, tu malla y te vas. Y esa noche mis compañeros viajaban a Santiago y partí con ellos, di mi examen y quedé. Regresé a Valdivia y al poco tiempo me fui a estudiar danza a Santiago y allí yo quería estudiar con Malucha Solari, era mi sueño. Me hacía mucha ilusión estudiar danza moderna porque en realidad mi formación era clásica. Y allí me tuve que, después de mis estudios, regreso a Valdivia a trabajar, pero yo quería algo diferente, quería una metodología distinta, un poco más humana, enfocada a la emoción, poder trabajar con los niños y los jóvenes, no con esa disciplina tan rigurosa, porque así es la danza. La técnica académica es muy rigurosa, es la única manera de introducirla a tu cuerpo. Y comencé a trabajar a un colegio religioso y la directora me dice, yo quiero una danza libre, si usted es capaz de hacer eso, bienvenida. Y por supuesto era lo mío. Y allí partí gracias a Sor María de los Ángeles. Fue una maravillosa monja que me ayudó en lo que yo quería. Bueno, pasó el tiempo y de pronto me vi inserta estudiando educación para la paz por una tía, la cual me dijo, mira, yo me voy a Alemania y voy a hablar con un amigo a ver si te invita. Bien. Empecé a trabajar talleres de educación por la paz, por la vía no violenta, con la gente que venía llegando del exilio y tuvo un resultado maravilloso. Fue un trabajo muy fructífero. Y al poco tiempo me llega una invitación y me voy a Estados Unidos a las Brigadas de Paz Internacionales. Y me prepararon, éramos 400 voluntarios de todo el mundo y allí quedamos 80, luego 40, 20, 8 y terminamos 4. Nos siguieron instruyendo, regreso a Valdivia, sigo estudiando y al tiempo me llega una invitación para irme a Guatemala. Había en aquella época un conflicto armado interno y me iba como observadora internacional y escolta internacional en zona de guerra. Fue una época de mi vida realmente que transformó mi ser. Estar allí en medio de la violencia, del caos, de la represión, del sufrimiento humano, me conectó realmente con la cosa humana y divina. Y creo que allí se produjo el gran vuelco en relación a lo que era para mí la danza. Ahí entendí lo que era la danza, que venía de lo más interno del ser, esa emoción, esa fuerza que trae cada ser humano consigo, esa identidad, eso que lo identifica, que viene ya desde el feto y que puede aflorar en algún momento. Era allí lo mío. Fue una vida realmente que me abrió los ojos, era como decir, era un realismo mágico, era único. Así que cuando regresé, ahí mi vida cambió, yo me iba de nuevo de viaje a otro país y aparece en mi camino Jaime Llori, quien me dice, tú no te puedes ir, tú naciste para la danza y te quedas en eso
tienes que seguir, ese es tu propósito de vida. Y aquí en esta maravillosa región formamos el estudio de dancería junto con Jaime Llori. Y ha sido una experiencia maravillosa el crear, el hacer tantas composiciones. En el fondo a mí me gusta enseñar, pero más que eso me gusta la coreografía, me gusta esa locura de que aflora el movimiento, que ni siquiera lo pienso, sino que tomo un tema y el movimiento, el lenguaje coreográfico aparece, es instintivo. Es porque yo creo que es el dejar ser. Es eso lo que hago con mis alumnos, entregar técnica de improvisación y que ellos puedan descubrir ese lenguaje interno que los hace únicos. Es realmente a eso lo que yo quería llegar después de haber estudiado toda mi vida prácticamente, ya a mis 64 años y que partí como a los 4 en este descubrir de la danza. Tener una forma de enseñanza que no sea tan rigurosa, que sí que al alumno tenga la posibilidad de estudiar la técnica, pero que sí que se le dé la libertad del movimiento. Y eso es lo que yo logro con mi gente. Los que logran tomar mi mano y querer trabajar conmigo, los hago bailar y los hago ser, que sean ellos, porque ellos son los artistas. Uno solamente es quien los puede guiar o es casi un laboratorio tu clase. ¿Y qué puedo contarles más de la vida? Y ahora estoy en otra etapa, pasando una vida, un momento difícil de mi vida, pero yo creo que es como renacer de las cenizas, como dicen el ave fénix. O sea, el dolor siempre va a ir de la mano contigo con la felicidad. En realidad la felicidad es tan poquito que te la muestran que tienes que aprovechar esos instantes. Y creo que cuando eres tocado por algo muy fuerte, o haces tu hoyo y te entierras, o simplemente renaces y te vas contra todo el mundo y le echas para adelante porque es a eso lo que viniste. Yo creo que hay que ir tras los sueños, no dejarse jamás avasallar, y siento que si todos los colegios, todas las escuelas y universidades tuviesen los espacios artísticos, estaríamos hablando de otra sociedad mucho más humana, mucho más abierta a todos los cambios, a todas las formas de vida, a todos los seres humanos, porque al fin y al cabo somos uno solo. Y vinimos a este universo, ¿a qué? A disfrutar. Somos solo pasajeros. ¿Y por qué no ser quienes somos realmente? ¿Por qué la gente tiene que fingir, tiene que aparentar ser otros y no ser ellos mismos? Ojalá que los tiempos puedan cambiar y alcance yo a disfrutar de esto y ver a los hombres realmente libres pasando por este espacio, este plano que tenemos. Yo ahora estoy en un momento de mi vida transitando entre el mosaico de la vida. Mi hija acaba de partir hace muy poco tiempo. Ella era realmente iba para ser una gran artista, era una gran artista. Y creo que ella me está dando la fortaleza para seguir acá. Y mientras viva no pararé, no bajaré las banderas para que la danza sea una forma de vida, que todos los niños tengan la posibilidad de bailar y que se abra más el arte en esta sociedad, que el Estado se haga cargo de todos estos seres que están en estos momentos tan convulsionados, tan enfermos, se les dé un espacio de abrirse, de ser ellos mismos. El mensaje que puedo dejarles es: disfruten. Todos, en el fondo, traemos el arte dentro de nosotros. Tesoros del Ñelón.